anterior hablamos sobre un peligro inminente que ya acecha las vidas de miles de personas en el mundo entero. La clonación de voz, una tecnología que permite a perfectos extraños robar tu identidad vocal en cuestión de segundos, convirtiendo tu propia voz en un arma de contorsión y pesadilla contra tus seres queridos. Pero mi querido amigo o público, lamento decirles que eso es solo la punta del iceberg. Eso es lo que la superficie nos permite observar. Justo debajo de la internet que tú y yo usamos todos los días, existe un abismo digital, una fosa común de datos conocida como la Dark Web. Y es ahí, en esos rincones podridos, donde la ley no tiene alcance, donde mentes criminales han tomado la inteligencia artificial para crear abominaciones que desafían toda ética humana. herramientas diseñadas con un solo propósito: destruir vidas hacia cuentas bancarias. ¿Están preparados para lo que pueda venir a continuación? Nos adentraremos en esta historia. La tercera y más peligrosa herramienta que se subasta hoy en la internet profunda son los buscadores de infraestructura automatizados FRIA. Esto ya no es Solo robar dinero, es terrorismo digital. Ocurrió en Oldsmar, Florida. Un grupo de hackers compró un software de IA en la Dark Web, diseñado para escanear los puntos ciegos de los servicios públicos. La IA tomó el control remoto de una planta de tratamiento de agua e intentó aumentar los niveles de hidróxido de sodio a niveles altamente tóxicos para la población. Sin un operador humano no hubiera visto el cursor del mouse moverse, solo en su pantalla a último momento. La IA habría envenenado el suministro de agua de toda una ciudad entera y por completo. Esta tecnología están ahí abajo, accesibles para cualquiera con un puñado de bitcoins. La red oscura ya no solo oculta mercados ilegales, ahora vende algoritmos capaces de paralizar el mundo real con un solo clic. El caso de la planta de agua de Oldsmar no demuestra que el peligro de la inteligencia artificial ya no es una teoría. Está ocurriendo ahora mismo. Pero el terror digital tiene muchas caras y la clonación de voz es solo la punta del iceberg. Si quieres saber cómo están utilizando esta tecnología, continuamos en este episodio. La segunda herramienta es DarkBERT, un modelo de lenguaje entrenado ilegalmente con toda la base de datos de la Dark Web. Los criminales la usan para el espionaje y el robo de la identidad corporativa. El caso más devastador ocurrió en Hong Kong contra una multinacional financiera. La IA pasó semanas analizando en secreto los correos, contratos y redes sociales del director financiero. Aprendió su forma exacta de escribir y sus horarios. Luego, de forma autónoma, la IA redactó correos perfectos imitando al jefe y ordenó una transferencia de $25 millones a cuentas fantasmas. Nadie dudó de la redacción. Una IA robó millones sin que un solo humano tuviera que tipear una palabra. El atraco perfecto del siglo XXI ya no requiere de bóvedas perforadas, armas de fuego ni planes de escape milimétricos en un callejón. Hoy el crimen más devastador de la historia financiera se ejecutó en silencio mediante bits. Esto nos obliga a detenernos y hacer una profunda reflexión.
Estamos cruzando una línea de no retorno. Durante siglos, la confianza ha sido la moneda de cambio de nuestra sociedad. Confiamos en la voz de un amigo, en la firma de un contrato, en el correo de un superior. La verdadera batalla del futuro cercano ya no será entre naciones por territorio, ni entre corporaciones por mercados. Será una guerra silenciosa por la verdad. No podemos detener el avance de la inteligencia artificial, pero sí podemos elegir no ser ignorantes. El siguiente caso se llama Fraud GPT, una inteligencia artificial sin censura, creada en los foros de la red oscura. A diferencia de las IA comerciales que tienen límites éticos, esta fue entrenada exclusivamente con códigos de hackeo militar. El primer caso grave ocurrió en Londres, donde un grupo cibercriminal la usó para infiltrarse en el sistema informático de un hospital regional. La IA encontró una falla en el sistema en solo 3 segundos, bloqueando los expedientes médicos de miles de pacientes en estado crítico y exigiendo un rescate millonario en criptomonedas para devolverlos. Una máquina decidiéndole sobre la vida y la muerte. En ese instante, el hospital de Londres se transformó en una zona de guerra digital, con los expedientes bloqueados por Fraud GPT. Los médicos no sabían qué dosis de medicamento aplicar a los pacientes de terapia intensiva, ni qué tipo de sangre necesitaban los heridos en el quirófano. Las pantallas parpadeaban con un mensaje frío exigiendo millones en Bitcoin para devolver las contraseñas. Cada minuto que pasaba con el sistema congelado, la probabilidad de una tragedia fatal aumentaba cada vez más. El director del hospital se enfrentó al peor dilema de su vida: pagarle a los criminales de la Dark Web, financiando su red de terror, o arriesgar la vida de inocentes esperando que sus técnicos lograran romper el hackeo. Este caso real demostró que los foros de la red oscura ya no solo alojan a estafadores comunes, ahora albergan herramientas capaces de poner en jaque la supervivencia humana. Si crees que engañar a un empleado en Hong Kong para robar millones es el límite, prepárate, porque las herramientas de la red oscura han cruzado una línea de la que no hay retorno. Pasamos de estafar personas a secuestrar ciudades enteras. Esto ya no es ciberdelito, esto es terrorismo digital puro. Imagina despertar una mañana y descubrir que la ciudad donde vives ha dejado de funcionar. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un grupo criminal compró un software automatizado en la Dark Web y apuntó directamente a los servidores gubernamentales de una metrópolis. En cuestión de segundos, el caos fue total. No hackearon computadoras de oficina, tomaron el control absoluto de la infraestructura vital. Las cámaras de seguridad de las calles se apagaron de golpe, dejando los centros de monitoreo a oscuras. El sistema de comunicación de las patrullas de policía colapsó en segundos, impidiendo que pudieran responder a las llamadas de emergencia. Los semáforos de las avenidas principales comenzaron a fallar de forma errática, desatando el pánico en el tráfico. Los hospitales públicos perdieron el acceso a la energía de respaldo y los sistemas de cobro de agua y luz se congelaron por completo. Una ciudad entera de millones de habitantes paralizada y de rodillas ante una pantalla negra. En todas las computadoras del gobierno apareció el mismo mensaje con un contador en reversa. Tenían 72 horas para pagar un rescate multimillonario en criptomonedas, o de lo contrario la ciudad se quedaría a oscuras permanentemente y todos los datos confidenciales de los ciudadanos, número de seguridad, direcciones, registros policiales, serían subastados al mejor postor en la Dark Web. Escuchaste bien, en la Dark Web. La tensión
tensión en la sala de crisis era insoportable. No se trataba de perder dinero, se trataba de que el gobierno civil había perdido el control de su propio territorio ante un enemigo invisible que operaba desde el anonimato. Ahora que entendemos cómo operan FraudGPT, DarkBert y estos grupos de terrorismo digital, hay que conectar los puntos. Hace poco les hablé en el canal sobre el éxito de las estafas con clonación de voz, y la realidad es que el panorama se acaba de volver mucho más oscuro. Lo que estamos viendo en los foros de la Dark Web no son herramientas aisladas. Los criminales están fusionando estos modelos de lenguaje maliciosos con sistemas de clonación de audio en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que FraudGPT ya no solo redacta un correo de phishing que parece perfecto, ahora automatiza por completo el guión de una llamada telefónica. Imagina un software que analiza tus redes sociales en segundos, detecta quién es tu jefe o tu hijo, clona su voz a la perfección y, guiado por una inteligencia artificial oscura, mantiene una conversación fluida contigo exigiendo un pago urgente. El atacante ya no necesita hablar, ni siquiera necesita saber programar, solo le da play y la IA hace el trabajo que tiene que hacer. Pero la historia no termina aquí. Ante una amenaza de esta escala, de ciberseguridad tradicional ha quedado completamente obsoleta. Un analista humano no puede revisar millones de líneas de código malicioso por segundo. Por eso hemos entrado oficialmente en la era de la guerra de algoritmos IA contra IA. Empresas tecnológicas y gobiernos están desplegando modelos de lenguaje defensivos. Estas inteligencias artificiales buenas se infiltran de forma anónima en las profundidades de la Dark Web. Su único trabajo es patrullar foros de hacker las 24 horas del día, analizar los patrones de conversación de grupos terroristas y predecir qué empresa, hospital o infraestructura crítica va a ser atacada antes de que los criminales ejecutan el software. Es una carrera armamentista, silenciosa, donde el software defensivo intenta reescribir sus propios parches de seguridad más rápido de lo que un malware muta. Lo que acabas de ver no son simples programas de computadora, no son travesuras de adolescentes aburridos en un sótano. FraudGPT, DarkBert, los mercados negros de mercenarios informáticos y las facciones del terrorismo digital que acabamos de repasar componen algo mucho más grande, algo infinitamente más siniestro. Estamos presenciando la industrialización del mal absoluto. La Dark Web ya no es un caos desorganizado. Hoy opera como una corporación multinacional implacable, una maquinaria. La extorsión y la destrucción masiva se venden bajo una cómoda suscripción mensual, una infraestructura donde el sufrimiento humano se ha convertido en el negocio más lucrativo del siglo XXI. Y es aquí, justo aquí, donde las piezas del rompecabezas se encajan de una forma que te helará la sangre. Si viste el video que subí la semana pasada de estafas y clonación de voz, ya sabes de lo que es capaz esta tecnología. Pero ahora imagina que los monstruos que manejan estas 4 herramientas deciden combinarlas. Un algoritmo maldito que usa DarkBert para desenterrar tus secretos más oscuros, que la pasa esa información a FraudGPT para diseñar un plan de manipulación psicológica perfecta, y que finalmente clona la voz de tu propio hijo, de tu madre, de tu pareja para llamarte en mitad de la noche. La gran moraleja de estos 4 casos es aterradora. La inteligencia artificial ha democratizado el horror,
Antes, para sembrar el pánico mundial necesitabas un ejército o un doctorado en ingeniería. Hoy solo necesitas una conexión a internet y saber preguntar. La caja de Pandora no solo se ha abierto, la han destrozado. Te dejo una pregunta para que pienses esta noche antes de descansar. ¿Son los creadores de la IA comercial los verdaderos responsables de estos apocalipsis? Algoritmos defensivos patrullando las catacumbas de la red, cazando a las aberraciones creadas en la dark web antes de que destruyan la red eléctrica de una ciudad o los sistemas de un hospital. Es una carrera armamentista biológica, pero hecha de código, donde el bando que aprenda más lento simplemente dejará de existir. La gran moraleja de estos 4 casos de inteligencia artificial han democratizado el horror. Antes, para sembrar el pánico mundial necesitabas un ejército, hoy un doctorado en ingeniería. Hoy solo necesitas una conexión a internet. La IA puede destrozar una ciudad entera. La caja de Pandora no solo se ha abierto, la han destrozado. Así que te dejo una pregunta que puedas reflexionar. ¿Son los creadores de la IA comercial los verdaderos responsables de este apocalipsis digital por haber liberado el código al mundo? ¿O somos nosotros como especie los que convertimos en un arma todo lo que tocamos? Si quieres dejar tu comentario, déjalo. Hasta un nuevo episodio.